Muy buenas tardes, doctor. Leonardo Manobanda le saluda. Bueno, dentro de la temática de seguimiento estudiantil, para aquellos que no logramos alcanzar el, el mínimo en respecto a la evaluación diagnóstica, pues vamos a disertar lo que es las definiciones y reglas generales de la asociación por causa de muerte aquí en el Ecuador. Este tema está regulado a partir del artículo 993 del Código Civil, donde se establece los efectos jurídicos legales que debe cumplirse en los procesos de sucesión por causa de muerte para convertirse en propiedad de aquellos que por derecho corresponde suceder los bienes de un fallecido. En cuanto a esta temática, podemos dar en primera instancia el hecho de los presupuestos de la sucesión, es decir, qué es lo que debe cumplir el término jurídico de la sucesión por muerte. Primeramente, como regla primordial, es la prueba fehaciente del fallecimiento biológico de una persona o del presunto fallecimiento luego de que se otorgue el término establecido por el mismo Código Civil. Si bien es cierto, hay muertes que son verificables, otras no podría hacérselo de esa forma. Aquí constan los desaparecidos, especialmente, en la cual pues no dan rastro de vida alguna, ¿no? Y el Código Civil establece un tiempo pues para poderlo declarar como presunto fallecido. Cumpliéndose estas dos condiciones, como presupuesto base para poder activar el efecto de la sucesión por causa de muerte, el siguiente paso a cumplirse es que debe existir asignatarios, es decir, personas a quien se le atribuye el derecho a esta herencia o a esta sucesión por ley, la verdad, que es atestada o ab instato, y por testamento, pues, que es la testamentaria, ¿no? En cualquiera de estos elementos podemos establecer que como tercer complemento se encuentra el título sucesorio. Es decir, que la sucesión se da por ley o por testamento. Cumpliéndose estos tres presupuestos primordiales para poder generar el efecto de la sucesión, cabe indicar que lo principal es que el fallecido debió tener legalmente registrada su propiedad para poder ser efecto de sucesión. Si esta no ha sido registrada en la propiedad o si esta no goza de los elementos legales para poder formalizarla, pues ahí se establecerá el hecho de que al no existir un título, ¿no? No ha existir un título de efecta propiedad, entonces la herencia o el legado, o con lo que se nos conoce como sucesión, no tendría la facultad jurídica para poder ejecutarla. Bueno, muy bien. Eh, la apertura de este derecho de sucesión por muerte se da a partir del fallecimiento mismo de la persona, es decir, en el instante donde ésta muere, y en cuyo caso se destinará, como lo dice el Código Civil, aquellos bienes que estén adjudicables a la facultad legal, ¿no? Se indica que la apertura se da desde el momento de la muerte del propietario, ¿no? Y es allí donde converge el ius delations, que es derecho de opción, por cuanto pues al momento en que se hace la delación, es decir, el actual llamamiento a los legítimos herederos y o legatarios, converge en un término de poder establecer los procesos adjudicados a esta sucesión, ¿no? Entonces, la delación debe estar totalmente habilitado por el beneficiario, donde éste debe
evidenciar, ya siendo heredero directo o legatario asignado, ¿verdad? Lo que interesa acá es que como medida protectora de este elemento legal está en que no se extinga los patrimonios familiares. Es por eso que la sucesión se da de generación en generación, ¿no? De acuerdo, pues, a sus facultades jurídicas establecidas. Siendo así, se despierta también dentro de este elemento aquellos subjetivos donde se debe establecer la capacidad e indignidad de la persona hereditaria o legataria, donde en el pleno entendimiento de que esta indignidad o incapacidad se presente, ¿verdad? Esta, este beneficiario no podrá recibir la sucesión por cuanto esto está normado como prohibición. Y entonces, ¿qué podemos entender por capacidad? La capacidad es la aptitud jurídica, la existencia legal de abrirse a la sucesión. Y se abre a partir de qué momento? A partir del fallecimiento del propietario. Mientras que la dignidad tiene un mérito moral, es decir, existe conducta recta y sanción por indignidad. Entonces, en el momento en que yo quizás, ¿no? Eh, me niegue a poder eh, receptar este beneficio legal, debe contener ciertos elementos que ante ello, como heredero legatario, no ejerce el derecho a la renuncia, porque esta pues tiene que ver muchísimo con una sucesión por ley, ¿no? Y esta se convierte en un limitante para aquellas personas que son incapaces, declaradas jurídicamente, y que son indignas. ¿Por qué? Porque contiene quizás la privación de su libertad. Entonces, en estas dos condiciones que acabo de mencionar, incapacidad e indignidad, son elementos que anula el derecho a recibir propiedad por sucesión de muerte, ¿no? Decíamos al principio que los requisitos primordiales para poder suceder era que la persona propietaria fallezca, que sean existentes los asignatarios que por ley le corresponda y el título que éste debe conferirse, ya sea como testamento o ley, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las clases de asignatarios que el título de sucesión procede a entregar? Tenemos dos clases. Los herederos, que son a título universal, es decir, a título general, y los legatarios, que en cambio es a título singular, es decir, lo que yo recibo de herencia. Entonces, bajo esa consigna, la herencia tiene que verse con una visión integral, donde todo el plano patrimonio total, se establece en una sumativa donde se supone que tiene que establecerse en partes iguales. Sin embargo, se encuentran con aquellos elementos que puede impedírsele, por ejemplo, la impugnación, el que no están de acuerdo, y muchos otros temas más que sale de este resultado pragmático, dígase así, ¿no? Y en cambio los legatarios reciben título singular, determinados factores que podrían influir para que pueda decidir el fallecido hacer un testamento y darle puntos singulares a sus familiares, quizás puede ser por un valor eh, moral, por un valor ético, ¿no? Pero sin embargo, mi sugerencia es que estos elementos dados como legatarios y herederos, ¿no? Se lo congrúen de una forma precisa y diferenciada, tal como aquí se muestra
en esta imagen, porque las destrezas generalizadas en correspondencia a cómo esta destreza asumió el fallecido en consignar, sea heredero o legatario, para poder viabilizar la entrega de la sucesión. Cabe indicar que en el caso de los herederos se hace un proceso de acervo líquido, donde se deduce las costas del proceso, las deudas que hubiera tenido el difunto, ¿no? Y los impuestos que hay que pagar de este mismo proceso. Entonces, una vez que se pague estos tres elementos jurídicamente normados en nuestro país, allí se hace el fondo común, como quien dice, de la herencia, y se establece su entrega de acuerdo a lo que se estipuló en su debido momento, ¿no? Y viene por último las reglas de formalidad, que tiene que ver con el acervo y la partición. El acervo líquido, que ya lo expliqué, es el proceso donde realmente queda el, el, queda el patrimonio que va a ser divisible para los herederos o legatarios, porque el artículo 101 es el que establece el hecho de que toda deuda, toda... todo elemento que conlleve la transición y los impuestos que deben cancelar deduce de la estrategia de abordaje curricular. Luego tenemos la partición tanto universal como singular. Entonces, la partición obviamente de forma universal tiene que hacerse acorde a la justicia, o sea, todos por igual. Es por eso que este elemento es como voluntario, ¿no? Pero en cambio, la partición en los singulares, es decir, en las destrezas singulares, ahí sí son necesarios que el estudiante aprenda o el abogado aprenda para poderlo conllevar a un resultado de entender estos elementos de las definiciones y reglas generales de la sucesión por causa de muerte, ¿no? Entonces, en resumen, podría indicar que el Código Civil ecuatoriano establece los elementos consigna por la cual un testamento, un legado tiene que cumplir, es decir, el fallecimiento, los herederos o legatarios y el título sucesorio que hace que éste se traslade de equipo en equipo, pero en ese sentido, el Código Civil interfiere en un trabajo cooperativo, ¿no? En un trabajo cooperativo donde las familias deberán acentuar la sensibilidad del caso, ¿no? Luego hablamos de apertura y delación, cuyo en términos de la delación trata de la convocatoria que realice el padre no, aquí realice es la secretaria de la institución para poder este, mm,